Ahí estamos, ya estamos conectados y la gata está un poquito inquieta, ¿ya? Eh, Muy buenas tardes a la entrevista del viernes aquí en Rutas con Historia. Vengo llegando del centro, ya no estaba una taza de leche, por lo menos cuando yo llegué estaba calmado todavía. Hola, hola, ¿cómo estás, Saldet? Pero según me dijeron en Plaza Italia está empezando el mambo, como dice Manuel, ¿ya? Y alcancé a agarrar locomoción, así que ya estoy aquí en la casa para la entrevista del viernes. Estoy esperando que llegue el invitado de hoy, que es don Roberto Alfaro. Don Roberto Alfaro es conocido por su conexión con el mundo de el cómic, con todo lo que tiene que ver con la ilustración, ¿ya? Y justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy día, de la historia y el estado actual del arte del cómics aquí en Chile. ¿Conectó o no conectó? Ahí viene. Ahí está. Ok. Hoy a todos nos gustó. Yo también llegué apuradita a la casa. Llegué a la 1:31 justo para conectarme y cruzando los dedos que usted estuviera también. Es que mira, que estoy en este minuto en el GAM, he estado en este minuto, tú sabes que hay en este minuto, una actividad que es sobre el mercado de las, ¿cómo se llama? De las industrias creativas en Chile y culturales. Entonces, como somos parte de las empresas o industrias creativas, como tú quieras decirle, estamos presentes. Entonces, al final, una cosa llevó a la otra y después tomar para acá locomoción es lo que nos mató todo el tiempo. Porque ya estamos aquí conectados como nos habíamos comprometido. Sí, yo algo le estaba adelantando, yo no sé cómo va a proceder usted, ahí en el Ujú. camino lo vamos a ir viendo, pero le estaba contando, por ejemplo, que la primera caricatura es de Fray Pedro Subercasó, De por su Pilsen, caso. Von y les Pilsen. hablé, ¿cómo? Von Pilsener. Esa misma. Y les hablé también un poco, muy escuetamente, sobre el Parque del Cómic. Pero, hola Consuelo Marín, pero quiero que usted me cuente, ¿cuál es la génesis? ¿Cómo nace el cómic aquí en Chile? ¿Cuáles son sus primeros representantes y cuál es el estado actual del cómics? A ver, si nos vamos rememorando todo lo que es la historia del cómic en general, como tú dices, lo primero que se tiene en este minuto como registro históricamente es Von Pilsen de Subercasó. Hay que saber que este caballero era un cura, un eclesiástico y un gran pintor. Entonces, él hacía esta publicación que empezó a aparecer de manera muy tímida en algunos periódicos y en algunas publicaciones. Estas eran una sátira, algo muy parecido a lo que se hacía en Estados Unidos. Eso tenemos que tener muy claro. La mayoría de todos estos personajes que empiezan a aparecer acá en las publicaciones de los periódicos son en cierta manera una clonación de lo que ya se estaba haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Si en Estados Unidos volaba una vaca, acá también reproducíamos y teníamos una vaca volando. Lo que sí hay que tener conciencia, mi querida Cata, que el cómic nace directamente para adultos, no nace para niños, como es la creencia popular de la gente. ¿Por qué? Porque lo que te lleva a desarrollar es para la gente empiece, en cierta manera, una crítica social de lo que estaba pasando en el país, de una manera sarcástica. Entonces tenemos dos fuentes que son las principales, que es el humor gráfico, que donde, por ejemplo, que tenemos acá en Chile lo que era la revista Topaz. Seguramente muchas de las personas, de los amigos que nos están escuchando, se tienen que recordar más o menos lo que fue la revista Topaz, por ejemplo. Y cuál se llama, y estas revistas tenían discálidas en su génesis. No es que tuvieran globos de texto que se conectaban unos con otros. Las discálidas, si tú lo recuerdas, eran simplemente este texto que aparecía a pies de página. No sé si tú recuerdas todo eso. ¿Algo así como eso? A ver, que no te estoy viendo, Cata.
Ah, no me está viendo. Bueno, No, no, yo tengo en mis manos un libro de un compendio de zigzag del año 1909, en que sale la caricatura y abajo sale un reglón o casi párrafo ya con todo el diálogo y la explicación de la caricatura. Y eso correcto, está en la revista Zigzag. Y correcto. bueno, acá se muestra los engaños de los mendigos, los políticos pillastrines, ya, y Correcto. cosas por el estilo. Sí, por eso te digo, son los albores del siglo XX que empiezan a ser marcados por estas revistas de actualidad de humor, política. Entonces, tenemos que tener dos aristas bien claras. Uno, lo que es el humor político, como te digo, y posteriormente lo que nosotros vamos a conocer ya como cómic. En estos periódicos que empiezan a aparecer a finales de 1890. Después tenemos, por ejemplo, Luz y Sombra, ya ese de 1900 directamente, el Diario Ilustrado de 1902, La Comedia Humana de 1904 y por supuesto Zigzag que nace en el año 1905. Entonces, de cierta manera, como estamos hablando, el primer personaje, entre comillas, es Von Pilsener de Pedro Subercaseaux. Esta, esta justamente se publica, como tú habíamos comentado, en zigzag entre el año 1906 y 1907. ¿Ah? Esto resulta bastante interesante con estas discálidas que te digo que van apareciendo, aún no es cómic propiamente tal. Para que exista, a ver, te explico, para que exista cómic de verdad, tienen que unirse una viñeta con otra a través de un diálogo en globos. Entonces, cuando esto están encadenados, ahí recién tenemos lo que se llama narrativa gráfica. Entonces, ahí Como, realmente nace la historieta. como el Condorito. Como Condorito, por ejemplo. Mira, una de las publicaciones más antiguas que nosotros recordamos acá en Chile, por ejemplo, es el Peneca, ¿ya? El Peneca que fue dirigida también por varios sacerdotes hasta el año 1920 aproximadamente, y Elvira Santa Cruz, ella es la que asume directamente la jefatura de esta publicación que transforma directamente ya en dorada, así la hora dorada de Zigzag, y la más popular que hemos tenido es a partir de esta fecha, 1920 hasta 1950, para que te tuvo una idea más o menos de todo este desarrollo de estas primeras publicaciones que son bastante primitivas. Siguiendo con el lado del humor gráfico, tenemos también, por ejemplo, un personaje muy conocido, no sé si tú te acuerdas o tu papá se acuerda, que era Juan Verdejo. Ah, sí, mi papá siempre lo menciona. Correcto. Él aparece en 1933. ¿Ah? Entonces, como les digo, la mayoría de estas publicaciones tenía mucho personaje extranjero más que nacional. Eran muy poquitos los que iban apareciendo, Juan Verdejo, en algunos de estos, y de a poquito van apareciendo estas publicaciones de humor político, como revista Topace, donde ya vemos, por ejemplo, a dibujantes más consagrados con el tiempo que irán apareciendo, que, por ejemplo, Pepo, por, por citarte a alguno de ellos. El Eh, Coquito también. claro, y uno de los primeros personajes, te digo yo, que estuvo prácticamente por décadas en los periódicos, porque el cómic en sus orígenes no son revistas, aparecen en periódicos, ¿ya? Entonces, de estos periódicos aparece Pepe Antártico, de mi buen amigo Percy, que Percy ya no está ya no está con nosotros. Este personaje aparece por allá en 1947 en la prensa diaria y siempre fue el más longevo que tuvimos acá en Chile, siempre dibujado por Percy y una vez que él falleció fue seguido por sus dos hijos. ¿Ah? Y tuvo una continuidad después hasta 1984 y se alcanzaron a hacer ya tomos recopilatorios en formato de revista, ya no aparecía en los diarios, sino ya aparece como revista, que alcanzó a tener 63 tomos. ¿Ah? Y fue apareciendo de forma regular desde 1949. Mira cómo va evolucionando todo esto. ¿Ah? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, me vas preguntando, Cata, si no hay ningún problema. Oye, mira, estuvimos la semana pasada
en el Museo de la Peluquería Francesa y ahí tienen el escritorio de Pepo, De el Pep. papá de Condorito. Y ahí nos contaron una historia, ¿ya? Y me gustaría saber si tú sabes algo, de que la razón de que haya cambiado su apariencia tan grotesca de Condorito a una más humanizada y más ¿Ya? amena a la vista fue gracias a Walt Disney, que andaba de paseo por acá y dijo, ¿y esto qué es? Ya. Mira, ese es como un mito urbano. Hay varias versiones del origen de Condorito. Eh, Porque el verdadero padre de Condorito no es Pepo, es Temo Lobos, ¿ya? De Reconocido dibujante. un pato. Correcto. Dibujante de Ogumi Mampata, como tú dices, justamente. A ver, aquí hay varias historias entretejidas en todo esto y se ha creado todo un mito. A mí me lo dijo el propio Temo Lobos. Él era muy joven cuando él estaba dibujando, era prácticamente como asistente dentro de las publicaciones de OK y otras publicaciones por entonces, y él termina realizando un personaje, porque habían pedido de manera interna, un personaje que representara la idiosincrasia chilena. Y él crea lo que se llamaba Afanor el Cóndor, ¿ya? Ese personaje gustó, pero como Temo era un cabro muy joven, se desapareció prácticamente de la editorial, podríamos decir que se fue a carretear por un mes este chiquillo, y cuando regresa, se da cuenta que el personaje había gustado, había sido ganador de este concurso como interno, y como no hallaban quién lo dibujara, se lo pasaron al dibujante de la casa, que en ese minuto era Pepo. Y él es quien desarrolla el personaje a partir de esto, y es lo que conocemos hoy en día. Pero la idea original era de Temolobos, y que fue procesada, refinada, y que como tú dices va teniendo un cambio que es bastante grotesco, el Condorito del original, para este personaje mucho más estilizado, de pico más redondo, grandes ojos, ¿ah? Y si nosotros nos fijamos en la vestimenta de Condorito, es muy semejante al patoruzú argentino, que también utiliza pantalón negro, arremangado, con hojotas, una polera, con la única diferencia que tiene un poncho y un cintillo, porque es un indígena regional argentino, para que tú vayas teniendo una idea. ¿Mm? ¿Te va quedando más o menos claro el cuento? Va quedando más clara la historia. Oye, Ya. hay otras revistas, no vamos a pasar a las revistas picaronas, porque mientras iba pasando por el Parque del Cómic, veía ¿Mm? El Pingüino, La ¿Mm? Rayén, muchas revistas más, pero habían unas bastante picaronas. Sí, Pero entre medio también está más moderno, pero está Barrabás. ¿Cómo nace justamente. Barrabás? Barrabase es de Guido Vallejo. Guido Vallejo, su idea siempre fue hacer un homenaje a todo lo que era el fútbol directamente, ¿ya? Él era amante del deporte y más que otra cosa, él era una persona que sabía embarcarse bastante bien en todo lo que era, ¿cuál se llama? Tenía un olfato comercial muy grande, entonces supo que uno de los grandes valores que íbamos a tener acá, definitivamente iba a ser, ¿cuál se llama? Barrabases, y que más encima, yo creo que la gente más mayor se tiene que acordar que Barrabases tuvo un tiempo un equipo de fútbol. No sé si tú lo supiste. Hubo un equipo de verdad llamado Barrabases, que era juvenil. Entonces, son esas cosas extraordinarias que van quedando en la historia cuando los personajes se proyectan un poquito más allá de lo habitual. Entonces, tú dices, chuta, qué increíble cómo van apareciendo estos personajes de a poco, de a poco, de a poco. Y de esa manera, como te digo, aparece ahí Barrabases, este personaje de esto, que también tiene una gran evolución con el tiempo,
Barrabases en el sentido de que originalmente los chicos iban a jugar, de repente perdían los partidos, iban a campeonatos internacionales y si perdían, perdían, pero ellos continuaban apoyando a los demás con un aire muy, 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 ¿cómo se llama? Muy de pelotero, de competidor, ¿ah? De buen deportista. Pero tú sabes que nos empezaron a vender la revista. La Roberto, gente, dame un ¿Mm? segundo, yo sé que tú no me ves, dame un ¿Sí? segundo porque sabes que yo tengo el número uno de Barrabase. Ah, muy bien. Lo voy a ir a buscar. Tú, mientras tanto, sigue hablando de Barrabase, porque Barrabase también, no sé, idea mía, pero en cada uno de sus personajes también va representando a cada individuo que se le puede encontrar dentro de la sociedad. Correcto. Está el mono, está Roque, está Pelusa, está Bototo, está Ciruela, está Torito, está Chico, Pirulete, que era el capitán del equipo, Guatón. Entonces, así vamos viendo un montón de personajes. Hoy en día sería ofensivo decirle un personaje guatón, como estamos hoy en día tan delicados. Pero la idea, como les digo, de Barrabases, por lo que contaba también Guido Vallejo, que la publicación ha tenido tres etapas y ahora hay una nueva generación de Barrabás en este minuto en kiosco. Pilachu se llama el dibujante que está a cargo de esta serie. Y la idea es que en estas tres etapas que tuvo la serie original, la gente no empezó a comprar la revista cuando estos empezaban a perder. Mira, lo irónico de la vida. Los personajes empezaban a perder y ellos directamente no querían, ¿cuál se llama? Sentirse reflejados por esta pérdida del equipo. Algo muy chileno, porque si tú sabes que aquí pierde un equipo, son capaces de quemar un estadio. Entonces, la única manera era que siempre Barrabases ganaba, ganaba, para que finalmente la gente fuera comprando la publicación. Bueno, es un negocio. ¿Te va quedando menos claro, Catita? Por supuesto que sí. Mira, estoy buscando, tengo la 5, tengo la 6, la 23, la 13. Estoy buscando la número uno porque me Ya, ocupó justamente una vez que hicimos la 125. Chuta, no la encuentro. Mira, la más antigua que tengo acá, pero yo tengo la uno. La ya, tengo, la junté con un topace, un compendio de topaces cuando cumplieron aniversario. Mira, acá yo lo voy a mostrar. Esta es la número 3 de topace. ¿Ya? ya. O sea, perdón, de Barrabase. De Y Barrabases, sale el ya. Torito, sale el Ciruela, el Palmatoria, eran los nombres que tenían. El Los director, personajes. claro, el director era como salía de un barrio. Y mira, Don acá, Pipa, don Pepa, acá, Pipa, al principio, Pipa, porque era bueno para fumar, Don Pipa. sí, mira, aquí al principio de la revista Barrabase salían las noticias Mm, de lo último que había pasado en el fútbol nacional. Por ejemplo, acá dice, Jaime Pizarro cumplió su sueño de niño con Colo-Colo. El sí, crack de la selección chilena y de los salvos se inició en la segunda infantil de Colo-Colo y desde entonces no conoce otro club. súper. Y al parecer todo eso lo iban compaginando también con las aventuras de Pirulete, bueno, todos los Sí, chiquillos de Barrabase. sí. Pirulete era como el niño bonito. Ahí está Pirulete, Era el ¿verdad? capitán del equipo. Era el capitán del equipo. Ahí está. Había uno que era bien, bien encopetado, eh, se echaba comida en el pelo, era el que no se quebraba las uñas, pero era el Era más chiste. inteligente también. Sí, sí, pero bueno. Así que, bueno, nace Barrabase, como te digo, y posteriormente nace Condorito en la revista OK, que ya lo habíamos hablado con Condorito, que me habías preguntado, para tener así como cronológicamente, para que los amigos vayan teniendo como un hilo conductor si estamos hablamos de tiempo. ¿Ah? Y como tú mismo te decías, las revistas picarescas como El Pingüino ya aparecen ya a finales de la década de los 60, y me vas a creer que en 1965 empiezan a aparecer, gracias a ZigZag también y otras editoriales, una serie de cómics históricos y educativos en esa época.
tenemos, por ejemplo, haces de la novela, esto es del, ¿qué te digo? De 1965, mismo año tenemos hazañas históricas, forjadores de la historia de Chile. ¿Ah? Entonces, estaba la editorial Fénix, está como ya la citada Zigzag, de cierta manera, y empiezan a entremezclarse historias, relatos históricos, con cierta manera, con algunos datillos que te puedan servir para la escuela. Esa es la manera, mano, en que empieza a funcionar las revistas acá en Chile. Y llegamos directamente a la época dorada, la época de oro del cómic nacional, ya que empiezan a aparecer revistas con títulos como Rocket, El siniestro Doctor Mortis, El Manque, Guerra, Jungla, Jinete Fantasma, Far West, Trinchera, YouTube, SOS, Intocable, Agente Silencio, James Bond, Comicnauta, Robot y Capitán Júpiter, entre otros, ¿ya? Esta revista, mi querida Cata, dime un número más o menos aproximado, ¿cuántas revistas tú crees que se publicaban por número? Dime un número, ¿cuánto crees tú que se publicaba? Sé, una tirada de unas 500, 1000, porque yo me acuerdo que era chica, nosotros ¿Mm? comprábamos las revistas de Disney ¿Mm? y no eran tantas, y eran ¿Mm? caras. Sí, a ver, el tiraje menor de una publicación por entonces eran de 80.000 ejemplares. Si no Ya, se vendían esos 80.000 ejemplares, quiere decir que la publicación no funcionaba y no era viable como negocio. Una revista tenía que vender sobre los 120 y 140.000 ejemplares cada 15 días. Cada una de estas revistas que te estoy citando tenían ese tiraje, porque no solo se vendía en Chile, sino se vendía en varias partes de América, Argentina, Ecuador, eh, todos países vecinos, de cierta manera, recibían, gracias a ZigZag, estas publicaciones y eran conocidas, por lo menos, en todo lo que era América del Sur. Entonces, también se distribuía por todos lados. El tiraje más alto, que esto yo lo leí en un Mercurio hace muchos años, dicen que era de 380.000 ejemplares. Algunos estudiosos actualmente dicen que esa cifra no es verdad, que no es así. Pero en cambio yo le he preguntado a antiguos dibujantes que trabajaron en ZigZag y me dice que sí. Efectivamente, ese era el tiraje más alto que hubo. Eso permitía realmente hablar de una industria de historieta nacional. Te permitía tener un trabajo que te diera el dinero que tú necesitabas para que la gente realmente pudiera subsistir al día a día. Eh, por ejemplo, mandar a los niños al colegio, comprarte una casa, un auto, inclusive uno de los dibujantes, este es una anécdota, muy conocido de los chilenos, me vas a creer que no sabía manejar y se compró un auto último modelo, pero tenía chofer que lo llevaba a ZigZag a trabajar todos los días. Mira, a ese nivel de importancia y de trabajo, cuando hablamos de industria, es lo que se logró forjar por esas épocas. mira, estaba mostrándolo mientras tú conversabas, porque habías ¿Mm? dicho de que las revistas cambian, se vuelven un público más amplio ya, ¿Mm? y tengo en mis manos revista Petete. El petete, Argentina. Ya, la tengo acá, pero mira tú, lo que se vendía acá en Chile, hablaba, por ¿Mm? ejemplo, de esto. Yo lo estoy mostrando a la gente. La batalla de Rancagua. Sí, Y sale acá Bernardo Higgins. Lo otro que trae también son artículos donde a los niños se les enseña sobre los cuidados de la naturaleza. Hay juegos ilustrativos para sí, enseñarles eso. El arte de convivir a los niños en estas revistas de caricatura y cosas así, se les enseñaba sobre sus derechos y sus deberes, ya, así es. pero de una manera bastante sana,
y no politizada. Eso es lo que me llama mucho la atención Mm. y que obviamente estas revistas, tú me dices que Argentina, pero también se vendían acá. Sí, por eso te digo, Ahí se está, vendía, la se ven- canción nacional chilena, por sí, ejemplo. sí. Mira, había muchas revistas argentinas que se vendían acá en Chile y al revés, te digo, por eso te digo, Zigzag, que era la editorial más grande, vendía para Perú, Paraguay y Argentina. Para que tú sepas, cada una de estas revistas tenían 32 páginas, salían cada 15 días, estaban impresas en papel roneo. Por eso morían tan rápidas las revistas, porque era papel de pulpa muy barato, entonces con el tiempo se quemaban el papel o se empezaba a quebrar como verdaderas galletitas. Hoy en tener esas revistas hay muchos coleccionistas privados que las tienen muy bien conservadas, empastadas, de repente refrigeradas, por llamar de alguna manera, que tengan una temperatura adecuada para que éstas no vayan muriendo. Entonces, ese es más o menos el tejemaneje de todo esto. Y como tú dices, Cata, por ejemplo, en la revista, ¿cuál se llama? Ay, que me has nombrado recién, uy, el Villiquen, por ejemplo, que era argentina, o Petete, tenía muchas cosas educativas. Pero aquí hay una revista que destacó sobre el resto, que era una revista educativa, que traía cómic en su interior, que fue justamente Los Pecosos. Si Esa te no digo la Los conocía. Pecosos, sí, si te digo Los Pecosos, nadie me va a decir que conocen Los Pecosos, pero todos leyeron Los Pecosos porque cambia su nombre a Mampato. Los Pecosos era el nombre original de la revista, que cambia con el tiempo. Antes de ser publicada en número uno, la cambian por una cosa bastante lógica, porque tú sabes que como marca tú tienes que entrar a pagar un derecho como marca, registro intelectual y un montón de otras cosas que es dinero. Entonces, como esta publicación la estaba sacando por entonces la revista por parte del diario El Mercurio, y el Mercurio había tenido un suplemento que se llamaba Mampato. Dijeron, aprovechemos el nombre y que quede como Mampato. Y aquí esta publicación que fue creada por Eduardo Armstrong, ¿ya? Y el diseño de personaje original de Mampato fue hecha por Oscar Vega, ¿ya? Tiempo después fue tomada por Temo Lobos, ¿ah? Y esta aparece por primera vez un 30 de octubre de 1968. ¿Ah? Se publicó de manera semanal, mierda, semanal, estamos hablando de una revista que era aproximadamente de 80 páginas, semanal a partir de 1971. Y tenía un tiraje aproximadamente, como te digo, sobre los 100.000 ejemplares y después pasa a manos de Lord Cochrane. Ya el Mercurio se desliga directamente de lo que es Manpato. Oye, fantástico. Mira, le vamos a dar un saludo a El Cucho Hola, Cucho. 2023, Ujú, a César Julio 10 y a Hugo 1975 que te tiene una pregunta. ujú, Dice, tengo muchos mampatos, son parte de mi colección personal. Mi ujú, pregunta es, ¿cómo poder conservarlo? Uno que es natural, propio de su casa y que tiene un montón de cosas como yo, ya ujú. colecciones de revistas de todo tipo, pero no sabemos dónde llevarlo a empastar o si no tenemos los medios para empastarlo, cómo poder mantenernos en la casa a salvo del tiempo, de la humedad, de todo. Sí. Hay una persona que perfectamente te puede contestar esa pregunta. Es una dama y se llama Pamela Díaz. No la confundamos con la Pamela Díaz que todos conocemos. No, esta No también es se la llama pena. Pamela Díaz. Ella es conservadora justamente de estas revistas. Ella las toma, las conserva, las arregla. Es una restauradora de revistas. Es muy cotizada por los, ¿cuál se llama? Por los coleccionistas de revistas. Entonces, amigo mío, lo que te aconsejo en este minuto, porque no tengo acá el número telefónico de ella, ni su Instagram, ni correo, que vayas por favor a nuestro grupo de Instagram, LDP Magazine, y busques justamente que ella tiene un taller de restauración de cómics.
está ahí, búscalo, y ella te va a poder ayudar 100% de cómo conservar muy bien tus revistas y que éstas no mueran. Si yo te digo, realmente mándala a empastar, seguramente te la van a empastar, pero no, con los años capaz que las pobrecitas puedan morir en el proceso, pero es mejor con una persona especializada en el tema como es Pamela Díaz. Así que te la recomiendo porque a través del Museo de la Historieta, ella le ha restaurado muchas cosas, hace talleres también de restauración. Parece que ella está ahí en la Plaza Almagro, si no me equivoco. Ahí hace sus talleres, si no me equivoco. Así que te digo, te recomiendo, ve directamente a nuestro Instagram de LDP Magazine y busca el curso de encuadernación y de restauración de Pamela Díaz y ella te va a ayudar con todo lo que tú me estás preguntando en este minuto de manera certera. Yo en este minuto te podría mentir, pero esa no es la idea. Ahí te van a dar todos los tips que tú necesitas para poder conservar bien tus revistas. Un saludo también a la Marce Viajera que acaba de unirse. Oye, las revistas Picarona, ¿en qué época aparecen? Porque se imagina que más o menos en la misma época de Pepe Antártico, que es bastante picarón el caballero. Como te dije, Pepe Antártico nace en 1949, pero estas revistas como Cosquilla y las que van apareciendo con el tiempo, aparecen a finales de la década de los 50 y mediados de los 60. Pingüino, entre ellos. La gracia que tenía muy buenos dibujantes en sus filas. Estaba el propio Pepo, que hacía las portadas. Teníamos, ¿cómo se llama? Al Príncipe Negro y un montón de otros autores nacionales que eran increíbles a la hora de, ¿cómo se llama? De trabajar todo lo que era el humor gráfico y eran muy increíbles cómo lo iban arreglando. Un dato. En la década de los 70, cuando estaba Pepe Antártico apareciendo, viene una persona, un dibujante también de la vieja escuela, Lorenzo Mejías, y Percy lo dejó a cargo del taller de serigrafía y de impresiones de la revista, mientras que él está en un viaje internacional. Justamente fue invitado por Disney a visitar Estados Unidos, que fuera a los estudios, entonces él se queda acá, y es Lorenzo quien decide empezar a agregarle color a la revista. Teníamos páginas azules, páginas rojas, naranjas, o jugaban con un montón de otras cosas. Cuando llegó Percy, dijo, oye cabrón, ¿qué estáis haciendo? Dijo, mejoré todo esto para que se conservara mejor el trabajo y se distinguiera del resto de publicaciones que hay en competencia. Así que ahí tiene otro dato. Gracias a él, las revistas tuvieron un cierto tipo de duotonos, de 2 colores o 3 colores por ahí de repente en publicaciones. Sí. Oye, pero no todo fue, ¿cómo se llama? Miel sobre hojuelas. Zigzag quiebra. ¿Sabías tú que quiebra Zigzag? Sí. Ya. El cuento es súper largo, pero es por un problema de faldas. Después te lo voy a contar bien, porque eso está graficado en el libro de... Sí, eso está graficado en el libro de Percy. Te lo puedo inclusive fotocopiar todo eso para que tengas esa información. Porque cuando tú vas a la información directamente de Zigzag y todo el cuento, nunca te cuentan cuál es la verdad de esta quiebra que hubo. Fue por un lío de faldas y decidieron deshacerse, de cierta manera, de Zigzag, del lastre que ellos tenían porque no les interesaba seguir con esto, que era el cómic, y de ahí termina transformándose, porque lo toma el gobierno, compra esta parte y aparece el sello Kimantú por esa época. También aparece la historieta Q. Y por eso te digo... Tengo los Kipantú y tengo otros que eran parecidos. Y salían museos de Chile, el arte de la greda, y eran de temas que tenían que ver con nuestro folclore y con nuestro patrimonio. Claro, Tengo varios.
Ya, ¿por qué? Porque el gobierno de esa época, de la década de los 70, decide que transformar todas estas publicaciones, en cierta manera, para combatir el analfabetismo y a la vez tratar de darle un cierto sentido más patriótico, que la gente se empiece a empapar con historias, entre comillas, más reales, ¿ya? Por ejemplo, Jungla cambia a Hombres de la Jungla, Lo Intocable a Guerrillero, ya no se publica la revista 100% a color, como era en la década de los 60, y empiezan a ver los personajes principales de las series son sacados y introducidos por gente común y corriente del pueblo, que empieza a tener, ¿cómo se llama? Sus propias historias, inclusive las fuerzas públicas, y otros empiezan a aparecer acá, y algo empieza a matar a estas publicaciones, oye, es que empiezan a ser supervisadas por psicólogos y otros especialistas, que empiezan a meter la cola y a decir, no, eso no va ahí, esto es dañino, hay que cambiar la historia por esto y esto otro. Mira, yo estoy mostrando ahora algunas de estos folletines, son como folletines. Tengo de Kipantú, como decías tú, y tengo también unos que son Nosotros los Chilenos. Nosotros los chilenos, justamente, sí. Sí, ¿tú sabes lo que significa Kimantú? ¿Qué? Pero mira, tengo varios que los he ido comprando a poco, no son baratos, no, caros. Son súper caros. Ya tengo sí, que varios. son para colección, que son para colección, sí, sí. Oye, ¿tú sabes lo que significa Kimantú? No, dígamelo. Sol del saber. Fantástico. Ahora lo sabes. Sí. Entonces, digo, aparecen publicaciones como El Cabro Chico, La Firme, ya, todos con un dejo político, ya. El fin de la industria. ¿Qué pasa con la industria? ¿Ah? Todos le echan la culpa. Fíjate, entre los de tipo político, por allá por los años 60, 70, sale también el enano maldito. También. El enano maldito nace después de un crimen, pero como en la prensa había, como no sabían cómo se llamaba el asesino de Marta Irenia, y la descripción de la única testigo era muy caricaturesca, le pusieron el enano maldito, y esto quedó pegando tanto que aprovechó la prensa, que lo ponía como burla de alguna forma, lo aprovecharon y lo transformaron en una especie de cómic también, pero de crítica política y social. Correcto. Ahí empiezan a aparecer varias cosas por ahí. Bueno, como te digo, llega la década de 1973 y casi, mira, si tú te vas a los libros que se han escrito sobre historia, te van de historia del cómic, me refiero nacional, le van a echar la culpa directamente al golpe militar de 1973. Pero conversando con distintos, ¿cómo se llama? Actores de la época, dibujantes, guionistas, gente del rubro de esa época, me dice que esto va más allá. Mira, irrumpe primero la televisión, que es gratis, ¿ya? Tú ya no tienes que comprar una revista o ir o al cine a otro lado, porque tienes entretención gratis en la casa gracias a la caja tonta. Bajan las ventas estrepitosamente. En la década de los 70, tú sabes que empezamos a tener problemas económicos, empiezan a haber colas gigantes para conseguir alimentos y todo el cuento. Entonces la gente, en vez de comprar una revista o un libro, prefería guardar ese dinero y colocarlo directamente para poder comprar un kilo de pan. Comida, calefacción, las cosas básicas para poder mantenerse. Correcto. Y a quien habían dejado a cargo de la editorial Kimantú, en este caso, Exit-Sac, era un militar, eso sí, y él no estaba, como diría el Chino Río, ni ahí con la cultura, ni la literatura, y menos le gustaba el cómic, y prácticamente lo dejó morir.
nace, así muere Kimantú y nace la editorial nacional Gabriela Mistral. Ahí tiene otro datillo Sí, rosa. de hecho, acá tengo uno. ¿Mm? Bueno, nosotros los chilenos, dice atrás, no sé si lo alcanzan a ver, justamente Editorial Nacional Gabriela Mistral. Está con el Claro. sello en la parte posterior. Sí, mira, y muchas de estas revistas que alcanzaron a seguir publicándose, después mueren, empiezan a tener mensajes subliminales al final, al pie de la revista, que se puede leer, por ejemplo, por decirte algo, las Fuerzas Armadas salvaguardarán nuestra soberanía. Se ha iniciado un gran destino para Chile. Esos eran parte de los mensajes subliminales que venían insertos en estos cómics, lo que fue quedando de la ex Kimantú. Yo tengo una que dice suya, nuestra, de Chile. Y por acá veamos esta que dice. Ah, esta dice otra cosa. Pero sí, efectivamente tiene mensajito y que la gente sí los va leyendo y no se da cuenta y va entrando en la mente. Correcto, por eso eran mensajes subliminales. Ya en la década de los 70, se vuelve muy difícil imprimir, captar nuevos lectores y empiezan a aparecer tímidamente algunas publicaciones. Sobrevive Mampato. Mira, Mampato sobrevive desde 1968 hasta 1978. Fueron 10 años que se publicó Mampato interrumpidamente. Aparece La Pandilla en la década de los 70, que también era una versión mucho más soft, era de Gabriela Mistral, esta revista, que trataba de imitar lo que estaba haciendo Mampato, pero con un tinte mucho más infantil. Aparecen otros personajes como Cribaldo, que era un personaje, un ratón, que también contaba chistes muy a lo Condorito, pero la gracia de Cribaldo, que a medida que va apareciendo sus publicaciones, él cambia radicalmente y empieza a tener aventuras. Hay una que es una de las más populares, una podríamos llamar de ciencia ficción, que termina en Isla de Pascua, bajo Isla de Pascua, y conocen una raza extraterrestre que son idénticos a los Moai y que a ellos están basadas las grandes esculturas que nosotros conocemos que están en la isla. Entonces cambia ese rumbo de personajes cómicos por historias más interesantes también, que no deja de lado el humor. El patito chiquito de Tom también lo hemos tenido varias veces en los programas con nosotros. Entonces, también el patito chiquito es un tipo cuenta chiste, a lo Condorito, pero también empieza a evolucionar y empieza a tener algunos cuentos, como cuentos ilustrados, y empiezan a aparecer de a poco. Quizás, los que más se acuerdan, que ya en 1980 en Chile empieza a aparecer, gracias a la tercera de la hora, el suplemento Historietas. Entonces aquí empiezan a aparecer personajes como el Guaso Ramón, que ya el Guaso Ramón era muy conocido en la década de los 60. Teníamos local el Bárbaro de Demolobo, Cartorix y un montón de otros personajes que empiezan a aparecer todos los domingos en este suplemento dominical del diario La Tercera. Por su parte, las últimas noticias tenía la publicación que se llamaba Remolino, también era de un corte muy educativo, infantil, que trataba de seguir los pasos también de Icarito, ¿te acuerdas que ya empieza a aparecer Icarito también? Entonces, acá hasta no sé qué número, cuando empezaron a salir grandes las revistas, ya ahí mi mamá dejó de comprar. Sí. Pero tengo que pasar. Sí, Remolino tenía la aventura de un niño de la Guerra del Pacífico, el capitán Toñito. Entonces también eran cosas con historia, bastante entretenida, o ficción histórica, como tú quieras decir. Entonces, esos son como los personajes que empiezan a sobrevivir, en cierta manera, en la década de los
80. Y de ahí ya empezamos a ver. Me acuerdo, mi papá compraba el Mercurio, ¿ya? Y compraba la tercera por el Icarito. Por lo tanto, yo de las cosas que tú me estás comentando, yo tengo memoria y seguro que las que están escuchando también tienen memoria de eso. Correcto. Lucas, yo me acuerdo que terminaba mi papá de leer el Mercurio y en el cuerpo A, en la segunda página, estaba era un puro cuadro, pero que lo decía todo, de Lucas. Sí, ese ya es humor gráfico. Lucas, también hizo varios trabajos con la historia de Valparaíso, de Viña del Mar, que yo los tengo también muy en Correcto. su estilo. Sí. Hay algo de Lucas como autor en otros formatos, porque uno dice Lucas y se imagina solamente el personaje de El Mercurio, pero hay otros formatos, otros Sí, hay otro personajes. formato. Acuérdate que estaba La Sonrisa con Lucas, Don Memorario, que era del Mercurio, y también tuvo su propia serie animada que la daba Canal 13, que era Una Sonrisa con Lucas, ¿te acuerdas? No, de eso no me acuerdo. Yo tenía televisión controlada, yo veía lo que Ah, mi ya, papá no podía ver. ya. Pero esa la daban, mira, esa la daban en TVN antes que empezaran las noticias. Porque Ah, eran de un minuto, sí, eran súper cortitos, era el chiste y comenzaban las noticias inmediatamente. Y paralelamente se estaba dando Condorito en el canal 13. Ese es el otro personaje también que tuvimos acá animado. yo Pepe me acuerdo, Antártico, mira, Pepe Antártico, disculpa que te interrumpa, Pepe tuvo 5 cortos animados, dos o tres terminados y 2 que estaban incompletos. Percy siempre buscó financiamiento para hacer la serie y nunca consiguió el dinero para tal. La matriz que existía de eso, él se la prestó a una persona confiando que iba a conseguir los fondos necesarios para hacer la serie, y el tipo desapareció y nunca más apareció y se llevó con él, te digo, los únicos 5 cortos que existen del personaje. oye, yo me acuerdo, era lo que yo te iba a decir. ¿Qué pasó con la industria del cómic? Porque ha tenido altos y bajos, pero yo me acuerdo que mi papá, si bien nos tenía, nosotros, como te digo, compraba el Mercurio, la tercera, ya, y compraba los suplementos también porque estaba suscrito. Ujú, Nosotros, nuestra fascinación era salir de la iglesia el día domingo ujú. y nosotros íbamos directo a comprar la revista de la semana. Y nosotros éramos fanáticos de las revistas Disney, el Pato Sí. Donald, Rico Pato, y habían otras revistas como estas también que venían de afuera. No es de la misma época, pero más o menos para que tú te hagas una idea. Y estas revistas son muy distintas a las chilenas, o sea, vienen con ¿Cuáles? historias. Yo tengo, de ver que tú no ves, No, no te estoy viendo. Fantasía. Es una revista mexicana, ¿ya? Ya. Y en la portada de la que yo tengo en esta mano, en este momento en las manos, es una escena de El Viejo Oeste, Mm, con pistolero y todo lo demás. ya. Salen novelas completas también. Eh, es una revista como más juvenil que infantil, ¿Cómo se ¿ya? llamaba? Pero fantasía. Fantasía, ya. Fantasía son publicaciones argentinas. La gran industria ¿Ya? argentina, llegaron ¿Ya? aquí algunos números como el Tony, Fantasía y otros que te llaman, podían tener ese tipo de publicaciones. También estaba la Fantasía que era de Disney, acá también, que esas te traían adaptaciones de las mismas series de Disney en cómic. El Zorro, ¿te acuerdas del Zorro también que era de Disney? También. También tuvo su Superman. publicación que se hacía con Alex Todd, que era el dibujante original del Zorro norteamericano, pero acá en Chile la mitad de la revista la dibujaban los dibujantes nacionales. Oye, Ahí mira, tenés. tengo en mis manos también algo mucho más moderno. Ya estamos casi terminando y le agradezco a todos los que se conectaron hoy día. Ujú. Tengo, te lo voy a leer porque tú no estás viendo nada. No, 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 Son no.
un librito del formato de Kimantú que ¿Ya? se llama Don Serapio. Don Serapio, sí. Y fíjate que son solamente dibujos y no tienen diálogo. Ujú. Y la Que- gente sola, son muy obvios en todo caso, pero la gente sola se va haciendo la idea de lo que está pasando en la cabeza. Y dice, Don Serapio por Carlos. por el Y Carlos, sí, claro. lo particular de esto es que en todas las, yo tengo el número uno, en Ujú. todas las otras caricaturas son siempre niños, son jóvenes, Ujú. superhéroes, cosas así, pero acá son todos abuelitos. Sí, justamente, son abuelitos en la historia de Don Serapio. Una historia sobre tercera edad. Pero mira, tú dijiste una cosa bastante interesante que la gente no sabe, porque dice muchas veces, oh, pero este no tiene diálogo. Por algo es narrativa gráfica. Está narrando visualmente. No es necesario tener diálogo, porque tú estás leyendo imágenes. Entonces, al saltar de una viñeta a otra, tú estás leyendo esas imágenes visualmente y las estás interpretando. A mí me tocó no dibujar, sino escribir muchos guiones para el Correcamino. Imagínate. Y el Correcamino no hablaba. Entonces eran historias totalmente narrativa pura. Entonces la acción era la que narraba la historia y el lector mentalmente tenía que armar toda la trama. Esa es parte del cuento. Y una cosa interesante es que en la década de los 80 aparece lo que se llama la revolución de las fotocopiadoras, ¿ya? Por entonces, los adolescentes y jóvenes, que no tenían mucha fe en el futuro, se reunían en torno a la pluma, al dibujo, la poesía, con la clara intención de copiar lo que era la movida española y de esa manera empiezan a aparecer muchos fanzines, por acá, por ejemplo, Tiro y Retiro de 1983, Beso Negro del 84, Matucana en 1984 y Ácido en el 87, y ahí aparece una generación más contestataria de la que existía en los años 60 hacia atrás cuando estaba en la industria, con estos nuevos jóvenes que son más rebeldes y empiezan en cierta manera a crear este cómic tipo underground que empieza a decir ciertas verdades de lo que estaba pasando en el país y ya no simplemente son historias que tú te sumerjas a reírte un rato, a relajarte, no, estas son mucho más ofensivas para ciertas partes del gobierno o moralmente para la sociedad. Y ese podría ser otro tema para otro programa, para que habláramos de la generación de los finales de los 80. Tenemos Matucana, tenemos Trauco, revista Bandido, revistas que hacen un vuelco total de lo que ya se conocía por el minuto, el cómic clásico. Inclusive fue acusado constitucionalmente de ir contra las buenas costumbres, contra la sociedad. Se reunieron centros de madres de distintas partes que iban a reclamar contra estas publicaciones, colocaban sus denuncias frente a las autoridades. La iglesia también se fue contra la historieta chilena. Entonces eso te va a dar para otro capítulo que también sería bastante interesante de compartir y conversar. Definitivamente, yo ya estoy tomando apunte mental. Oye, ¿sabes qué tengo? No me acuerdo si fue la semana pasada, no, fue la semana antes pasada que hicimos una ruta sobre la Quintrala ¿Ya? y llegó un conocido tuyo, don Germán, y me Germán, si hizo mejor que haya estado contigo. catacumba. Catacumbas. Yo una vez, él me llamó y me preguntó, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo un trabajo sobre las sirenas y le estuve hablando al respecto. Él tiene un tipo de trabajo muy distinto a todo lo que hemos visto, a todo lo que tú has comentado ahora. Me Correcto. gustó mucho que entre las personas que estaban ahí de público para la ruta, una chica, él me regaló las revistas y una niña las ve y me ¿Ya? dice,
justamente la amarilla que tengo yo en mis manos. Ya, Ujú. tú no la ves, pero es la número 6 Las de conozco. mayo de 2017. Ujú, Y ella la ve y dice, yo tengo la misma, soy fanática de Catacumba. ujú. Sí. ¿Qué A ver, podemos, qué a ver, podemos decir de este tipo de trabajo? a ver. Germán, con el tiempo, él fue uno de los precursores de regresar el cómic de terror a, ¿cómo se llama? A las páginas chilenas, pero basándose justamente en mitos y leyendas nacionales. Por ejemplo, porque lleva el nombre Catacumba. El primer número que él hace habla sobre las catacumbas de Santiago. Él ha estado con nosotros en distintos eventos y charlas que nosotros hemos dado, y él nos ha acompañado y él nos ha mostrado todo el trabajo de investigación sobre las catacumbas de Santiago. Lo mismo también con otros personajes históricos, el famoso vampiro chilense, que tú también has hablado muchas veces de él. Entonces, Germán se ha dado el trabajo de hacer una ardua investigación sobre estos mitos y leyendas o relatos urbanos, y a partir de eso él hace sus historias, como te digo. Así que Catacumba está muy bien considerada dentro del medio, y Germán también como uno de los buenos, o sea, investigadores del género y de los dibujantes también. Oye, nos quedamos cortos Sí, porque yo tenía una lista, pero como ya nosotros todos llegamos apuraditos, sí, ya a digamos través. corriendo. Sí, llegamos corriendo. Nos Sí, quedó bastante en el camino, bastante en el sí. tintero, Ujú, pero yo creo que va a haber una segunda oportunidad más adelante, sí, ya por ahí por septiembre, yo creo que a lo mejor, o a lo mejor antes, dependiendo de las efemérides, vamos a ir compaginándonos para sí. seguir hablando de esto que es el mundo del cómics y sus similares y Ujú, cómo ha influido en la sociedad chilena. Hoy día correcto. tuvimos un pequeño resumen, un pequeño repaso de lo que es la historia y por lo mismo te doy muchas gracias, Roberto, De por nada. haber estado conmigo, haber aceptado la invitación, ¿ya? No, tú sabes que Y cuentas conmigo. muchas gracias. Y Ujú, espero que a todos los que se han unido también les haya gustado este entrevistado. Ahí está recién uniéndose también Patty Coles, La ujú, tumba sin nombre oficial. Ya Conia también estuvo. Pavés, Germán Pavés también estuvo. Germán Pavés anda de vacaciones. Ya ujú. Cazando Historias Chile también estuvo por aquí. Carlos Zunino y bueno, Hugo que te había hecho una pregunta. A todos ellos, muchas gracias. Terminando esto, lo vamos a compartir masivamente para que todo el mundo pueda verlo. Y nuevamente las gracias, Roberto, por Sí, haber dado estos minutitos, una hora y un poquito más de tiempo para poder instruirnos sobre lo que es el cómic. Oye, así tengo es. una colección de revistas porque en una ocasión nosotros hicimos una exposición de juguetes ¿Ya? antiguos Ujú, y colocamos también en una sala eran los juguetes y en la otra sala era todo lo que era papel ya. y discos de vinilo, porque yo tengo una colección de discos de cuentos en vinilo y teníamos algunos libros infantiles y también empezamos a juntar con Manuel Comics. Tengo Ya. Mampato, tengo Qué bueno. Condorito, tengo de todo, ¿ya? Y eso lo pusimos a los niños. Te digo que los que más disfrutaron no eran los niños, sino que eran los adultos, porque Adulto. eran cosas antiguas, Ujú. la memoria inmediatamente se les vino encima y algunos nos preguntaron incluso si vendíamos algo de lo que teníamos ahí y a mí me dio ataque porque Manuel le dicen oferta y él vende nomás, ¿ya? Ya. Y yo ahí reteniéndolo para que no me llevara mis cosas, Sí. pero es que la gente ama y adora cuando los ve, los toca, Mm. todos estos objetos, las Sí. revistas, vieron como yo ya veía ya que una de mis revistas salía arrancando en cualquier momento, Sí. pero Sí, te cuento una anécdota a todo esto que tú dices de revista.
En 1998, en el Centro de Extensión de la Católica, nosotros realizamos un evento, y justamente está Germán con nosotros, que la armamos juntos, que era para celebrar los 100 años del cómic en el mundo. Y quien estaba a la cabeza de todo esto, se le ocurrió colocar un mesón pegado al escenario del Centro de Extensión de la Católica, con cientos de revistas, y él decía, porque la gente es educada, va a llegar, va a hojear las revistas y las va a dejar donde mismo. Nosotros dijimos, no, se las van a querer robar. No, si aquí llega solamente gente educada. Llegan chicos de colegios completos, vieron las revistas, se tiraron como verdaderas marabuntas al mesón y se empezaron a llevar los cómics y a guardar en las chaquetas, en las mochilas, en los bolsos. Tú hubieras visto el desfile de guardias como tenían a todos los cabros contra la pared y revisándolos para que devolvieran las revistas que se estaban llevando. Ahí tiene una anécdota interesante. Sí, no, yo la sufrí. Sí. Y de verdad, juntar todo eso es plata. Hoy en día es muy costoso. Son muy caros. Entonces, sí, muy carísimas. Oye, el día 23 de noviembre oficialmente se celebra el Día de la Historieta Chilena, así que también ahí puedes hacer una ruta o un programa, lo que tú quieras, bastante interesante. Así que te paso el dato. Y lo otro, como para cerrar, es un concepto que siempre la gente dice, las caricaturas. No son caricaturas. Las caricaturas es un dibujo que deforma, de cierta manera, al retratar a una persona, ¿cuál se llama? Exacerbando sus rostros faciales, si tiene los ojos pequeños, si tiene la boca grande, o si es orejón. Eso es una caricatura. En esto simplemente es historieta, narrativa gráfica, pura, Elizabeth y ya, y nada más. Así que hay también otro datillo más. Muchas gracias. Roberto, dime, ¿dónde te pueden encontrar a ti con tu contenido y qué es lo que hay en tu página? Bueno, estamos en www.ldpmagazine.com, que está recién armada nuestra nueva web. Aquí encuentran los 101 números de LDP Magazine, que ya llevamos 12 años publicando y estudiando sobre el género fantástico, estimulando la creatividad y la lectura justamente a través de la lectura fantástica. También van a encontrar nuestros podcasts, nuestros programas, que tú también eres parte de nuestros podcasts, de nuestros programas, van a estar ahí en nuestro canal de YouTube, en la página web, te mandan inmediatamente al programa haciéndole clic y te llega a nuestro canal de YouTube, que también se pueden suscribir, amigos míos, si quieren, y nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook como LDP Magazine y nos pueden seguir por ahí. Así que, y mañana hay una sorpresa que se está haciendo un mapeo sobre la historieta chilena y estoy invitado al GAM a asistir a esta ceremonia. Así que eso te cuento. Ya, ¿alguna actividad, aparte de la del GAM, alguna actividad que se vaya a desarrollar en torno a este mismo tema en lo que viene de lo que queda de este mes y en el mes de mayo? En este minuto se está terminando una exposición de Pilachu, está ahí en Las Tarrias, el número no lo recuerdo, pero es un cafecito que está ahí, y terminarían ahora como el 16 o el 17, que es como lo único que hay en este minuto sobre cómic nacional, que ustedes pueden ir y ver las páginas originales de un dibujante. Eso es como lo único que hay en este minuto dando vuelta. Ya, fantástico. Entonces ya sabemos ya, a los que quieran agarrar algo de lo que va quedando por ahora, Barrio Las Tarrias. Si no, mañana aprovechen, vayan al GAM y de lo otro mantenerse atentos a LDP Magazine, porque ahí se está hablando todas las últimas tendencias, las actividades que se vienen y muy buenos programas hablando de todo un poco. Así ahora es. Sí. Y el día el día martes, Catita, vamos a estar justamente hablando de lo que va a haber mañana en el GAM. Vamos a tener de invitado a la gente que está detrás de este proyecto, de este mapeo
sobre la producción nacional con proyecciones al extranjero. Así que eso. ¿Qué día? ¿Qué día? Martes a las 20:30 horas. Este martes a las 20:30 horas. Alcanzo a ir entonces. No tengo Sí. problema, puedo llegar. No. Eso va a ser en programa, en vivo, para que lo puedan ver. ¿Programa en vivo? Ya. Yo pensé que tenía que ir. Ok. No. Programa en vivo en el EDP Magazine, Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Vamos a estar hablando con la gente de este mapeo que se está haciendo a nivel nacional. Fantástico. Así que, bueno, ya más información no te podemos pedir. Y ahora sí, por honor a la hora, que nos pasamos un poquito, son casi 2 horas estuvimos hablando. Muchas gracias, Roberto. Espero que descansen. Y también todas las personas que se estuvieron uniendo y las que van a ver esto en diferido. También les deseo una muy buena noche. Y mañana es domingo, último día del fin de semana, y el lunes a empezar de nuevo. Así que desde ya les deseo un muy buen inicio de semana también. Un beso grande y nos estamos viendo. Gracias, Chao. Roberto. Chao, Chao, cuídense. chao.